Los 7 manuscritos de la sangre. Primer manuscrito. La profecía del tercer trono. Primera parte, Tronum Tertium. Cuenta la leyenda que desde los tiempos de León XIII, corre entre los muros vaticanos un susurro prohibido, una profecía que nunca fue escrita en papel, solo transmitida de voz en voz, entre ciertos cardenales de confianza. Habla del tercer trono, un asiento oculto, más antiguo que la propia silla de San Pedro, reservado para aquel que no fue elegido por los hombres, sino por algo más. La historia comienza en 1999, poco antes del cambio de milenio. Un joven sacerdote español llamado Padre Elías Martín fue convocado a Roma tras haber demostrado una sensibilidad espiritual poco común. Según sus superiores, había experimentado visiones en la Catedral de Toledo, donde afirmaba escuchar cánticos en lenguas antiguas y ver sombras que se arrastraban por las columnas durante la misa. El Vaticano, que nunca deja sin investigar estas anomalías, lo envió como asistente a la Biblioteca Apostólica Vaticana, un lugar donde no todos los textos son visibles. Allí, en las zonas más restringidas, donde incluso los cardenales deben firmar autorizaciones especiales, Elías encontró un manuscrito en latín escrito en una mezcla de dialectos hebreos y coptos, con márgenes quemados y letras que parecían haber sido escritas con sangre seca. El título rezaba: Tronum Tertium, el tercer trono. Según el texto, en lo más profundo del Vaticano, más allá de los archivos secretos, existía una sala oculta construida en el siglo III, sellada tras un concilio que jamás se registró en los libros oficiales. Dentro de esa cámara se encontraba un trono de obsidiana negra, tallado con símbolos que no pertenecían a la tierra. Y cada vez que un papa moría de forma repentina, ese trono, según el texto, se movía solo. Elías, consumido por la curiosidad, comenzó a investigar. No dormía, no comía, pasaba noches enteras cruzando los pasillos del Vaticano guiado por planos antiguos y pasajes olvidados. Y entonces, una noche de tormenta, lo encontró. Bajo la cripta de San Pedro, más allá de un muro sellado con cruces invertidas, descubrió una puerta circular de metal ennegrecido, sin cerradura, pero con un hueco del tamaño de una hostia consagrada. Elías, con manos temblorosas, consagró una en ese momento y la introdujo. El metal se estremeció como si respirara, y la puerta se abrió. Dentro, la sala era hexagonal, las paredes grabadas con escrituras que se retorcían como serpientes al ser observadas. En el centro se alzaba el trono del tercer elegido, enorme, impío, casi vivo. A su alrededor, estatuas sin rostro miraban hacia él, y a sus pies, restos de huesos humanos con crucifijos rotos. Fue ahí cuando empezó a escuchar los susurros. Sed evit, qui non es natus ex carne, sed ex verbo distorto, que en español significa: se sentará aquel que no ha nacido de la carne, sino de la palabra distorsionada. Elías huyó, con la mente fragmentada, y trató de advertir a sus superiores. Pero no todos lo creyeron. El Papa Juan Pablo II se encontraba ya en estado delicado. Cuando falleció en 2005, Elías estaba convencido de que la profecía se estaba cumpliendo. Durante el cónclave que eligió al nuevo Papa, Benedicto XVI, algo ocurrió. Una noche, varios guardias suizos murieron en extrañas circunstancias, y 3 cardenales desaparecieron. Se alegó que fue una fuga temporal del sistema de ventilación que liberó gases tóxicos. Nadie habló más de ello. Pero Elías recibió una carta, sin remitente, solo una frase escrita en latín: Non es Petri, sed alterius, que en español significa: no es de Pedro, sino de otro. Desde entonces, su vida fue un infierno. Veía figuras encapuchadas en los reflejos, cruzaba las calles de Roma con el miedo de estar siempre seguido. Una noche desapareció. Su celda fue hallada vacía, la Biblia abierta en el Apocalipsis, y una cruz clavada en el suelo como si algo la hubiera empujado desde abajo. A día de hoy, dentro del Vaticano, los más antiguos aún temen que ese trono no esté vacío. Hay quien dice que en las noches sin luna, desde las criptas, se escuchan cánticos en una lengua que no pertenece a ningún pueblo humano. Y lo peor es que no se sabe si el que se siente allí es un hombre
o algo que se hace pasar por uno. La profecía del tercer trono, parte 2. La sombra de Petrus Romanus. Después de la desaparición del padre Elías Martín, el Vaticano cerró todo acceso a los archivos donde había trabajado. Oficialmente, su caso fue archivado como un desorden psiquiátrico grave, y su nombre fue retirado de la lista de clérigos activos. Sin embargo, una monja llamada Sor Ángela, encargada del archivo de los exorcismos, había estado observando a Elías en silencio. Había leído fragmentos del manuscrito Tronum Tertium antes de que fuese confiscado. Y lo que vio, no podía olvidarlo. El texto hablaba de un nombre prohibido, Petrus Romanus. Según la leyenda de San Malaquías, el último papa, aquel que traería el juicio final, llevaría ese nombre simbólico. Sor Ángela creía que el trono negro no era un mito, sino un receptor, un portal donde esa entidad, ese falso papa, tomaría forma entre los hombres. El encuentro con Benedicto XVI. Aprovechando sus contactos dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Sor Ángela logró entregar una carta directa a el Papa Benedicto XVI, en la que hablaba del tercer trono y de Elías. Contra todo pronóstico, fue citada a una audiencia privada en Castel Gandolfo. El Papa, más demacrado de lo habitual, la miró con ojos tristes. Lo que sabes, no deberías saberlo. Santidad, Elías vio algo real, lo mismo que yo. Ese trono no es símbolo, es receptáculo. Cuando fui elegido, soñé 3 noches seguidas con un trono negro y una figura sin rostro sentado en él. En cada sueño, me decía, tú no eres digno, pero vendrás a mí. Sor Ángela comprendió entonces que Benedicto no había renunciado por voluntad propia como muchos creían. Lo había hecho por miedo, porque algo le hablaba, y esa voz no venía de Dios. El verdadero poder en Roma no está en la luz, está en las sombras de las catacumbas, murmuró el Papa. ¿El trono está ocupado? Todavía no, pero se prepara. Los manuscritos de la sangre. Tras la renuncia de Benedicto, Sor Ángela contactó con un anciano cardenal alemán retirado, Karl von Hohen, quien había trabajado en la sección secreta de los exorcismos durante el pontificado de Pablo. Él confirmó algo más inquietante. El manuscrito Tronum Tertium era solo uno de 7 documentos oscuros conocidos como los manuscritos de la sangre. Cada uno, supuestamente, había sido escrito por papas poseídos o contactados por lo que llamaban el antiverbo. Decían que el lenguaje mismo había sido corrompido en esos textos, que leerlos en voz alta podía abrir puertas. Ángela y Karl localizaron uno de los textos en un monasterio abandonado cerca de Anagni. Al llegar, lo hallaron sellado en una urna de plomo, bajo un altar que parecía haber sido quemado desde dentro. El texto temblaba bajo la luz, literalmente, como si tuviera pulso. Cuando Ángela tocó el pergamino, escuchó una voz en su mente que le dijo en perfecto latín, Petra non est fundatio, sed sepulcrum, que en español significa, Pedro no es el fundamento, sino la tumba. La catedral sin cruz. Mientras tanto, rumores crecían entre ciertos círculos del clero. Una misa negra había sido realizada en algún lugar subterráneo del Vaticano. No había pruebas, solo murmullos entre los más antiguos, quienes hablaban de un culto interno llamado los Custodios del Silencio. Según Karl, este grupo era anterior a la Inquisición. Su función no era proteger al Papa, sino preparar el camino para el que vendría después de todos. Ángela, cada vez más convencida, localizó un mapa antiguo en el archivo de Hohenheim. Este indicaba una cámara bajo el obelisco central de la plaza de San Pedro, que antiguamente había sido un templo pagano. La entrada, según el mapa, estaba oculta bajo el confesionario número 7 de la basílica. Una noche, durante la hora de cierre, Ángela descendió con una linterna y una llave robada. Al mover el confesionario, encontró una trampilla de hierro con un símbolo tallado y una cruz quebrada en 2. Bajó sola. Allí descubrió una catedral subterránea, más grande que cualquier cripta, sin crucifijo, sin santos, solo paredes cubiertas de símbolos invertidos, y un altar central donde no se ofrecía pan, sino carne. En el centro, tallado directamente en la piedra, el trono del tercer elegido, idéntico al que vio Elías, pero esta vez no estaba vacío. Tercera parte.
El elegido sin nombre. Sor Ángela permaneció paralizada. Frente a ella, en la penumbra de la catedral subterránea, la figura sentada en el trono no emitía ningún sonido. Pero su presencia era asfixiante. Era alta, vestida con una sotana negra de múltiples capas, como una piel ajena superpuesta. El rostro era una sombra, sin ojos visibles, pero desde la oscuridad surgían susurros en docenas de lenguas: griego, latín, arameo, incluso idiomas que parecían chirriar como cuchillas al ser pronunciados. Ángela se armó de valor y alzó el crucifijo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. La figura no se movió, pero las paredes comenzaron a sangrar, literalmente. Grietas abiertas como bocas expulsaban un líquido espeso y rojo que caía sobre el altar. Y entonces, la figura habló. Tus palabras están vacías. La cruz ya no pesa. Ángela intentó retroceder, pero detrás de ella ya no había escalera. Solo oscuridad. La figura se levantó del trono. Cada paso que daba, el suelo temblaba. Ángela sintió como si su alma se desgarrara con cada palabra que aquel ser pronunciaba. He estado aquí desde antes de Pedro, antes de que este suelo tuviese nombre, antes de que creyeran que un hombre podía sentarse en el lugar del Hijo. El aire se volvió espeso. El crucifijo en su mano se partió en dos, y entonces lo entendió. Esa figura no era un demonio, no al menos como los libros lo describían. Era algo anterior, algo primigenio, algo que no venía del infierno, sino del error original, un ser nacido del primer susurro torcido de la palabra divina. El cardumen de las capillas negras. Mientras tanto, en la superficie, Karl von Heim investigaba una orden secreta mencionada en los manuscritos de la sangre. El cardume, una red de monjes encapuchados que desde siglos atrás servía a la sombra del trono negro. Se infiltraban en capillas abandonadas, monasterios ocultos en la Toscana, y celebraban liturgias invertidas a la espera de la manifestación del elegido sin nombre. Karl descubrió que muchos miembros activos del cardumen habían sido nombrados obispos durante distintos pontificados, y algunos incluso ocupaban puestos clave en el Vaticano. Uno de ellos, el cardenal Alessandro Ventresca, fue visto entrar en una misa privada en la Capilla Paulina, acompañado por otros 5 prelados. Testigos afirmaron que durante esa misa, el mural del juicio final de Miguel Ángel sangró por los ojos de Cristo. Los registros oficiales dicen que fue una falla de humedad en los pigmentos. La marca en la silla de Pedro. Ángela, al borde del colapso, despertó horas después en el suelo de la cripta. El trono estaba vacío. Sangre seca a su alrededor. Pero algo nuevo había aparecido. Un sello marcado a fuego en la piedra frente al trono. Un círculo con una cruz rota en el centro, y 4 letras en latín. I-N-R-A. Jesús non resurrexit advenit, que en español significa Jesús no resucitó, ha venido. Ángela huyó, volvió a la superficie. Nadie le creyó. Intentó contactar de nuevo a Karl, pero no contestó. Días después, su cadáver apareció colgando en la entrada del monasterio de Einsiedel, con la boca cosida y un manuscrito clavado en el pecho. Una copia del Tronum Tertium, escrita a mano, pero con palabras que no correspondían al latín, ni a idioma alguno conocido. Ángela comprendió que estaba sola. La renuncia de la verdad. En 2013, el mundo se estremeció cuando Benedicto XVI anunció su renuncia. Oficialmente, por motivos de salud. Pero Ángela sabía la verdad. El trono se estaba preparando para alguien más. Durante la misa inaugural del nuevo papa, la paloma blanca liberada por los niños fue atacada por un cuervo negro. El mundo lo tomó como un simple mal augurio. Pero para quienes conocían la profecía del tercer trono, era la señal. Ángela, al ver el rostro del nuevo papa en la televisión, susurró: «Ya no hay vuelta atrás. Desde entonces, hay cosas que han cambiado sutilmente». La mirada de ciertos obispos, el silencio incómodo durante las homilías, la desaparición de antiguos archivos digitales del Vaticano, el cierre repentino de criptas y tumbas papales para reparaciones estructurales. Y lo más inquietante, cada noche en la plaza de San Pedro, exactamente a las 3:33 am, una sombra se proyecta sobre el obelisco, una figura sentada, con mitra,
pero sin rostro. Parte 4. La guerra de las dos iglesias. Desde los eventos en la cripta, Sor Ángela vivía oculta en las catacumbas del Trastevere, en una antigua capilla abandonada conocida como Santa María Sotto il Sangue. Allí, junto a un grupo de religiosos marginados, exorcistas silenciados, teólogos heréticos y monjas que hablaban en sueños, formó lo que llamaron Eclesia Oculta, que en español significa la Iglesia Oculta. Su objetivo no era exponer al Vaticano, sino detener la entronización final del elegido sin nombre. Según uno de los manuscritos de la sangre, esa entronización se produciría durante una liturgia secreta celebrada en la noche de un eclipse lunar total, dentro del mismísimo templo original de Jano, bajo la Basílica de San Pedro, los cardenales del velo carmesí. Mientras tanto, dentro del Vaticano, algo se movía en silencio. Un grupo de cardenales comenzó a concentrar poder, manipulando decisiones, nombramientos y hasta la agenda papal. Se hacían llamar entre ellos primero custodi del velo. Los custodios del velo carmesí llevaban anillos con un símbolo oculto, la cruz partida en dos y una mitra negra. Ángela logró interceptar un documento secreto dirigido al maestro de ceremonias litúrgicas. En él se indicaba que, durante la vigilia del eclipse, se abriría la cripta Pietra Nera, un lugar que ni siquiera figuraba en los planos secretos vaticanos, y que no debía ser mencionado ni siquiera en latín. Los custodios del velo planeaban celebrar allí una misa inversa, una anticoronación. El testimonio del Papa emérito. Desesperada, Ángela logró hacer llegar una carta directamente a Benedicto XVI, el Papa emérito, quien vivía en retiro en el monasterio Mater Ecclesiae. Lo que no esperaba era recibir una respuesta personal. Y aún más sorprendente, una invitación. A las 2:00 am del 9 de abril, fue llevada en secreto por dos monjes a la residencia privada del Papa retirado. Lo encontró delgado, casi transparente, pero con una lucidez sobrenatural en la mirada. «Ya no soy Pedro», le dijo, «pero aún puedo guardar la llave». Benedicto le reveló que durante su pontificado fue visitado por una figura encapuchada que se presentó como el verdadero heredero del trono. Le entregó un códice hecho con piel humana donde se mostraba la genealogía de los papas, y en la última página aparecía un rostro borroso con el nombre, Petrus Romanus. «No sé quién es, pero no es hombre. Su voluntad pesa más que la mía. Por eso renuncié. Para no abrirle la puerta desde el trono». Le entregó a Ángela una llave antigua de bronce, cubierta con símbolos copto-hebreos. Dijo que abría el Sacrarium Ultimum, la última cámara sellada bajo la necrópolis vaticana. Y allí, según Benedicto, encontraría el Evangelio perdido de Judas el Blanco, un texto escrito por uno de los discípulos más antiguos, que decía haber visto al trono negro antes de la crucifixión. La noche del eclipse Roma se tiñó de rojo bajo la luna ensangrentada. A las 3:00 am, mientras millones dormían, un grupo de figuras vestidas con túnicas negras descendía bajo la plaza de San Pedro, hacia la cripta Pietra Nera. Portaban relicarios vacíos, cálices invertidos y una hostia negra marcada con fuego. En el altar oscuro ya esperaba el elegido sin nombre. No hablaba, pero todos sabían qué esperaba: ser entronizado como el Papa eterno, el tercer trono encarnado. Mientras tanto, Sor Ángela y la Eclesia Oculta descendieron por otro acceso, el túnel sellado de Nerón. Usaron la llave entregada por Benedicto XVI y llegaron al Sacrarium Ultimum. Allí, hallaron un códice oculto bajo una roca con marcas de garras. Era el Evangelio de Judas el Blanco, y en sus páginas había un mapa de Roma, con 7 puntos marcados como sellos de contención. Cada punto correspondía a una iglesia específica, y cada una había sido profanada o demolida en los últimos años. Solo quedaba una, la iglesia de San Bartolomeo allí sola, y estaba a punto de ser convertida en museo. Ángela comprendió. Si el último sello caía, el trono negro no solo se ocuparía, sino que hablaría, y su palabra sería obedecida por el mundo entero. El final del silencio. A las 3:33 am, comenzó el canto. No era música humana. Eran voces de niños, ancianos, mujeres enloquecidas, monjes muertos siglos atrás. Desde lo profundo, surgía una letanía que hacía sangrar los oídos. La figura encapuchada se alzó. Los cardenales se postraron. Y entonces, un grito cortó el aire. Ángela irrumpió en la cripta con el Evangelio en alto,
recitando pasajes que no pertenecían a ningún evangelio conocido. La figura se detuvo. El trono tembló. Las velas se apagaron solas. Y por primera vez la figura habló con claridad. Demasiado tarde. La piedra fue removida. La tumba está abierta. Y no es la mía. El suelo se agrietó. El aire se llenó de ceniza. Y entonces, el trono del tercer elegido se alzó sobre la tierra, atravesando la bóveda del Vaticano como si el mármol fuese niebla. Parte 5. Los sellos del último apóstol. Roma, madrugada del 15 de abril. El eclipse aún no había terminado, pero el cielo parecía permanentemente cubierto por una niebla densa y rojiza. Desde la cúpula de San Pedro hasta los callejones del Trastevere, el aire olía a incienso quemado y carne vieja. Tras interrumpir la ceremonia de entronización, Sor Ángela, armada solo con el Evangelio de Judas el Blanco, logró paralizar momentáneamente la ascensión del elegido sin nombre. Pero sabía que no lo había detenido, solo lo había retrasado. En su interior ardía una certeza. No hay manera de evitarlo, solo una forma de contenerlo: sellarlo de nuevo, como hizo el último apóstol. El Evangelio maldito, de regreso al escondite de la Iglesia oculta, Ángela y su reducido grupo de fieles, el padre Ugolino, el monje ciego Fra Basilio, la joven medium palestina Miriam, examinaron el Evangelio entregado por Benedicto. Escrito con sangre sobre piel curtida, el texto hablaba de un apóstol olvidado, Judas el Blanco, que no era ni traidor ni santo, sino el guardián del silencio. Según el manuscrito, después de la resurrección de Cristo hubo una última aparición secreta, solo presenciada por Judas el Blanco. En ella, el nazareno le reveló que el mal original no era la serpiente ni el pecado, sino el deseo de Dios de ser imitado. Y así nació el tercer trono, no como una traición, sino como una versión deformada de la redención, que aguardaba su hora para manifestarse como la parodia final de la fe. Vendrá uno que no será anticristo ni Mesías, sino reflejo. Sentado como Pedro, hablará como el Cordero, pero en su lengua dormirá el olvido. La Iglesia invertida. Mientras tanto, en las entrañas del Vaticano, los custodios del velo carmesí sellaron la entrada a Pietra Nera y trasladaron al elegido a un nuevo refugio, una iglesia invertida construida bajo el río Tíber, en un templo sumergido conocido como Domus Tenebrarum. Allí preparaban la segunda liturgia, el ritual definitivo que no requería aprobación papal, sino solo el derrumbe de los 7 sellos apostólicos. Ángela comprendió que debía proteger el último sello aún intacto, la iglesia de San Bartolomeo all'Isola, construida sobre la isla más antigua de Roma, justo donde se creía que Esculapio, el dios de la medicina, había sido adorado por los paganos antes de Cristo, pero el tiempo era limitado. Fra Basilio, en un trance profético, dibujó en el suelo un mapa que mostraba una cruz rota flotando sobre el Vaticano, y debajo de ella, una criatura alada que se elevaba desde la cúpula como si naciera de ella. Si el elegido habla, los que tienen fe lo seguirán, no porque sean engañados, sino porque desean que sea verdad. La huida de los ángeles. Los signos se multiplicaban. En la Fontana di Trevi, todas las estatuas amanecieron con los ojos arrancados. En la biblioteca apostólica, los frescos comenzaron a invertir sus escenas. La Anunciación aparecía al revés, y el rostro de María era reemplazado por una silueta oscura. En el cielo nocturno no había estrellas. Un cardenal polaco, Marek Stanisław, fue grabado hablando en lenguas muertas durante una misa. Su piel comenzó a agrietarse como papiro, y antes de colapsar gritó: «No lo miren, no lo nombren. Él no necesita ser invocado porque ya está en nosotros». Ese mismo día, murieron 3 ángeles custodios de la Guardia Suiza. No por ataque, sino por suicidio. Uno dejó escrito con sangre en su celda: «El trono está vacío. Lo llenamos con nuestro miedo». El último viaje. Ángela viajó a San Bartolomeo con el códice, custodiada por un monje franciscano armado, con un incensario de plata bendecido por 3 papas muertos. Al llegar descubrieron que la iglesia estaba desierta pero caliente, como si hubiera sido usada minutos antes. Sobre el altar, una figura de San Bartolomé había sido girada hacia la pared. En el sótano, encontraron el 7º sello, una caja de obsidiana con una inscripción: «Ut verbum non loquatur», que en español significa: «para que la palabra no hable». Dentro de la caja, descansaba una lengua seca, cubierta en cera. Era
Según los textos, la lengua de Bartolomé, arrancada por los romanos. Se decía que esa lengua era uno de los pocos objetos que podía callar la voz del no nacido. Ángela comprendió lo que debía hacer. Tenía que sellar esa lengua en la garganta del elegido, antes de que hablara. Pero eso significaba entrar en Domus Tenebrarum, el templo invertido donde la segunda liturgia estaba a punto de comenzar. Y no iba a poder hacerlo sola. La congregación de la penumbra. Aquel atardecer, frente a la destrucción inminente, Ángela hizo un último llamado, una misa secreta celebrada en las ruinas de Santa María, sopra Minerva, con todos los miembros de la Eclesia oculta y los exiliados que aún creían en la batalla espiritual. Había exorcistas ancianos, obispos caídos en desgracia, rabinos que conocían los nombres del silencio, y hasta un imán que afirmaba haber visto al trono negro en sueños, desde niño. Allí, bajo una luna que no cambiaba de posición desde hacía horas, celebraron un ritual de silencio total, una plegaria sin palabras, sin canto, sin movimiento. Y al final, el silencio les respondió. Un viento helado recorrió Roma. Y por primera vez en siglos, el obelisco de la plaza de San Pedro se agrietó y sangró. Ángela levantó la lengua de Bartolomé y susurró. En el nombre de aquel que no pidió ser seguido, por el verbo que no fue escrito, sellaremos el eco del falso cordero. Parte 6. El día del eco eterno. Roma, la víspera del 16 de abril, estaba en silencio. No un silencio normal, sino una ausencia sobrenatural de sonido. No cantaban los pájaros, las fuentes no murmuraban, las campanas no repicaban. El río Tíber corría, pero no hacía ruido al chocar con las piedras. Desde el Vaticano hasta las ruinas etruscas, algo había impuesto su presencia. Y esa cosa tenía nombre, un nombre que no debía ser pronunciado, pero que resonaba en las conciencias de los fieles como un eco. Petrus Romanus, el Papa que nunca existió, y al mismo tiempo, el que siempre ha sido esperado. La última marcha. Ángela, la lengua sellada de San Bartolomé en sus manos, lideró a la Eclesia oculta en una procesión secreta por los túneles subterráneos que conectaban el janículo con el río. Cada paso hacia la oscuridad sentía como descender por la columna vertebral de una bestia dormida. Iban en completo silencio. Ni siquiera rezaban. Portaban velas cubiertas con vidrio de obsidiana, y colgaban de sus cuellos rosarios invertidos, como señal de resistencia espiritual. Antes de llegar al Domus Tenebrarum, se detuvieron ante una pared de mármol sellada con símbolos hebreos y griegos. Fra Basilio murmuró. «Esta es la boca del Leviatán». Con la llave entregada por el Papa emérito, Ángela abrió la entrada. Lo que encontraron dentro no era una iglesia, era un antitemplo. Domus Tenebrarum. El corazón del abismo. En Domus no tenía columnas, tenía huesos. No tenía altar, tenía un trono hecho con los restos fundidos de todos los papas mártires. Y en lo alto, donde debería estar el crucifijo, colgaba una figura distorsionada de Cristo, pero con rostro sin facciones y cuernos de cordero. Allí, sobre una plataforma de obsidiana flotante, el elegido sin nombre aguardaba, sentado en posición fetal, cubierto con un manto de cardenal púrpura que latía como piel viva. A su alrededor los custodios del velo carmesí entonaban la segunda liturgia. Adveniat imperium tuum, in nomen tertii throni, loquetur pernos, que en español significa «Venga tu imperio, en nombre del tercer trono. Él hablará por nosotros». Ángela se adelantó. La lengua sagrada en sus manos comenzó a emitir calor, vibrando como un corazón. El elegido abrió los ojos por primera vez, y no tenía pupilas. Solo un espejo en cada órbita. Allí, Ángela vio el reflejo de su rostro, llorando sangre. La revelación del trono. En ese instante, el domus se iluminó por una luz negra que no venía de fuego ni de lámparas. Era la misma luz que, según Judas el Blanco, brilló cuando Caín ofreció su ofrenda a Dios y fue rechazada. Y entonces, el elegido habló. Pero no lo hizo con su voz. Habló con las voces de todos los papas anteriores, una tras otra, como un coro antiguo y enloquecido. Yo soy la continuidad. Yo soy la forma que toma la espera. Yo soy Pedro cuando niega. Yo soy Pablo cuando mata.
Yo soy el que ocupa el trono sin fe, porque ustedes lo dejaron vacío. Las paredes comenzaron a desmoronarse. El Tíber se agitó como si algo quisiera emerger desde su fondo. La estatua invertida de Cristo comenzó a sangrar lágrimas negras. Ángela se arrodilló. El suelo crujía bajo sus rodillas, pero no rezó. En cambio, comenzó a cantar, en silencio. Era un himno antiguo, anterior al cristianismo, anterior al verbo, una melodía que había heredado de una monja del siglo XIII que hablaba en sueños, escrita en una lengua olvidada que no usaba sonidos, sino respiraciones. La lengua de Bartolomé comenzó a flotar en el aire. Y sin tocarlo, voló hacia el rostro del elegido. Él trató de gritar, de invocar, de resistirse, pero la lengua sellada se le incrustó en la garganta. Y el trono tembló como un volcán a punto de estallar. El castigo del eco. Entonces sucedió lo imposible. El trono se elevó. Ya no flotaba dentro del templo, sino sobre Roma entera, girando en espiral sobre la cúpula de San Pedro. Las campanas de toda Italia comenzaron a sonar, aunque nadie las tocaba. El Coliseo se agrietó, el cielo se volvió blanco, y una única palabra retumbó en la conciencia de toda alma viva. ¡Calla! Y así lo hizo. El elegido se desintegró. Su cuerpo se transformó en ceniza, pero sus ojos permanecieron, flotando sobre la plaza, y entonces se cerraron. En ese momento, el mundo volvió a sonar. La música, el viento, los pasos, regresaron como si nunca se hubieran ido. El despertar del silencio. Ángela despertó en el hospital de San Giovanni. No recordaba cómo había salido del templo. La iglesia oculta se había dispersado. Los custodios del velo desaparecieron. Pero una semana después, durante el domingo de Pascua, el Papa Francisco reapareció ante la multitud y dio un mensaje breve. El silencio también es palabra. Y hoy hemos sido escuchados por alguien que ya no quiere hablar. No volvió a referirse al tema. Epílogo. El muro sellado. Año 2026. Un arqueólogo del Vaticano encuentra un pasadizo secreto detrás del altar mayor de San Bartolomé all'Isola. Allí, tallado en piedra viva, hay un símbolo jamás visto, un trono vacío, una lengua atravesada por clavos, y un ojo cerrado. Debajo, una inscripción en latín, Hic fuit locens, et nunc, loquetur solum per los que no tienen nombre, que en español significa, aquí habló, y ahora solo hablará por los que no tienen nombre. La profecía del tercer trono no fue destruida, fue contenida, pero como toda sombra, espera su momento en la oscuridad.